Bien, vamos a continuar entonces con la clase en donde habíamos quedado en la clase anterior con la creación de nuestro Data Access Layer. Nuestro Data Access Layer va a ser eh, una parte de la aplicación que nos va a ayudar a persistir nuestros datos en una base de datos relacional. Ya vamos a ver que puede ser cualquier base de datos relacional. Vamos a centrarnos fundamentalmente en SQL Server, en una nueva versión de SQL Server que aparece con este framework. Y vamos a aprender a utilizar este nuevo tipo de conexión. Bien. El Data Access Layer, entonces, esta parte de la clase nos va a consistir fundamentalmente en los siguientes tópicos. ¿Qué vamos a aprender? Cómo crear el modelo de datos, cómo inicializar y alimentar la base de datos, cómo hacer para que nuestro modelo de datos se comunique con la base de datos y esa comunicación sea de ida y vuelta, tanto para obtener como para persistir los datos. Y después cómo actualizar y configurar nuestra aplicación para que pueda comunicarse con esta nueva modalidad. Las características del framework que vamos a aprender son el Entity Framework en su versión Code First, que nos permite codificar nuestras clases primero y después dejar que el framework decida cómo comunicarse con la base de datos. LocalDB, que es un nuevo concepto de una nueva modalidad de SQL Server. Y después, por último, Data Annotations. Las Data Annotations nos van a ayudar a que la comunicación con la base de datos y con nuestra aplicación sea mucho más clara, que sea mucho más sencilla, que sea mucho más fácil de programar y de comunicarse. Bien, como son muchas las cosas que yo tengo que hacer, tuve que hacerme una ayuda a memoria, y esa ayuda a memoria me dice que primero tengo que agregar una referencia a system.data.entity. En realidad esto sería un poquito más complejo. Yo lo voy a mostrar rápidamente. Yo tendría que agregar en las referencias del proyecto. Bien, el proyecto voy a tomar y voy a agregar referencia. Yo puedo hacerlo de dos formas diferentes a esto. Puedo agregar directamente desde aquí, si ya está instalada la referencia, o puedo pedir que a través de un administrador de paquetes que se llama NuGet, me busque en línea o me busque en algún repositorio, me busque algunos paquetes ya preinstalados, bueno, aquí voy a poder ver si ya está instalado. En este caso yo lo que debería agregar, si no lo tuviera ya, es el Entity Framework en su versión 5.0.0, que es la última. Ya acá está instalado, y cuando ustedes instalan el Visual Studio desde el vínculo del MCDN, el Visual Studio 2012 Express, ya viene preinstalado. Pero si ustedes instalaron alguna de las últimas de las versiones anteriores, en el 2012 sobre todo, no van a tener esto. No van a tener esto. Esto apareció con el Community Technology Preview 4 o el 5, no me acuerdo cuál, pero antes no venía. Entonces deberían agregarlos acá. Como ya lo tenemos, lo único que tenemos que verificar es que en las referencias esté la referencia a system.data.entity. Ya está, pero si no lo estuviera, tendríamos que hacer agregar referencia dentro de references y venir aquí, buscar system.data.entity. Perdón, me pasé mucho. Design, deployment, están por orden alfabético. System.data.entity y chequear ahí. Bien, en este caso no va a hacer falta. Bien, una vez que tenemos eso, ya podemos trabajar con nuestras clases. Vamos a agregar en nuestra solución, en nuestro proyecto, perdón, vamos a agregar una carpeta donde vamos a poner nuestro modelo de datos.
lo vamos a separar para que nos quede también en una carpeta que se va a llamar Models. Esto por una convención, podríamos ponerle modelos o lo que sea, no hace falta que se llame así específicamente, es porque proviene de lo que es MVC, Model Visual Controller, y los modelos de datos se empezaron a llamar así, y bueno, es una convención como cualquier otra, podemos tomarla o no. Bien, y vamos entonces a agregar nuestra primera clase. Si volvemos a la presentación, dijimos que agregábamos la referencia system.data.entity, creábamos la carpeta models, agregábamos la nueva clase que se llama product. Product va a tener la definición de nuestros productos. Bien, dije producto y escribí producto, se va a llamar product. Ahí está. Entonces, una vez que nos abre la clase, nosotros lo que vamos a definir acá en la clase solamente son las propiedades que definen la clase. Son getters y setters nada más. Es muy sencillo. Para ello vamos a escribir una palabra que es un helper, que se llama prop. Hay prop full, prop nos va a permitir definir una clase con un getter y un setter. Entonces va a ser un int y va a ser, su nombre va a ser product ID. Vamos a agregar otra propiedad que va a ser un string y va a ser. Yo no soy muy partidario de poner el nombre de la clase delante de las propiedades, pero esto es una convención, sobre todo en el Product ID, es una convención que le va a permitir identificar al framework que esta propiedad es la primera, es integer y se llama con el nombre de la clase más ID al final, va a ser la clave primaria. Hay otra forma de definir las claves primarias, ya la vamos a ver enseguida, pero fundamentalmente esa es la más importante. Vamos a definir otra que se va a llamar description. Me tengo que sacar los guantes de box. Description va a ser también de tipo string. Otra propiedad también string. Que se va a llamar image URL. Otra propiedad de tipo decimal que va a ser price, que va a ser el precio. Otra propiedad que se va a llamar acá vamos a definir una propiedad que se va a llamar category ID y enseguida vamos a explicar qué es esto que vamos a hacer ahora. Voy a agregar otra propiedad de una clase que todavía no creé, que se llama category. Control Z, ¿no? El framework trata de rellenar con lo que tiene más parecido a eso, pero no, yo quiero que sea category. Y voy a agregar que se va a llamar category. ¿Qué va a hacer? Cuando yo tengo una clase que se llama de una forma y tengo una propiedad con integer que se llama igual, pero que tiene una ID al final, esto sabe que es una clave foránea. Es la definición de una clave foránea. Voy a agregarle también acá que va a ser virtual. ¿Qué significa que sea virtual? Que no va a ser un modo de carga que se llama lazy loading, que permite una carga retardada. Es decir, no va a cargar la propiedad hasta tanto yo no se la pida específicamente. Como no la reconoce, vamos a hacer que la reconozca agregándola. ¿Cómo hacemos para agregarla?
Hay varias formas. Podemos acercarnos a este guioncito y nos va a poner un menú desplegable donde podemos generar clase para category o un atajo de teclado que es control punto y generar la clase para category. Bien, una vez que la generó, me voy a ir con F12, me voy a la definición de la clase, voy a agregarle que sea pública la clase, pues si no, no la va a encontrar, y vamos a poner category ID como propiedad de clave primaria. Vamos a perdón, eso hice mal. Vamos a ponerle, también va a tener un string que se va a llamar nombre. Otro string que se va a llamar description. No sé por qué pongo algunas características en inglés y otras en español. Se va a llamar name, esta. Y acá vamos a hacer una propiedad que es medio especial. También va a ser virtual. Va a ser una e-collection. Es decir, va a ser una interfaz de colección, es decir, va a ser una colección propiamente dicha de productos, y el nombre de la propiedad va a ser products. Me da mucha fiaca el getter y el setter, me da mucha fiaca, pues no sé dónde están bien las teclas de los corchetes, entonces la agrego así. Lo podría haber agregado directamente también con el prop, y en principio creo que eso es todo por parte de la definición de las clases. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a decirle que cada categoría va a tener una colección de productos y cada producto va a tener una y solo una categoría. Podemos hacer que sea opcional la categoría, que sea un nullable el categoría ID y listo. Con eso hacemos que sea opcional la categoría. Bien, hasta aquí primera parte de la clase de datos. Enseguida seguimos. Bien, seguimos entonces con la presentación. Y acá me confundí, estaba revisando algunas cositas. Esta propiedad se va a llamar ImagePath. Esta se va a llamar UnitPrice. Y nada más. Bien, por ahora. Bien, habíamos dicho que si yo no tuviera esta propiedad que se llama Product ID, supónganse que se llame número, yo tenía una forma de ponerle que esta fuera parte de una clave primaria. Y entonces aquí le tendría que poner una palabra clave que se llama key. Como no está el namespace que necesito utilizar, me lo subraya. Y como les dije, podemos hacer control punto para ver qué hacemos. Y aquí me dice que me va a importar Component Model Data Annotations. Data Annotations me va a permitir traer una cantidad de anotaciones, una cantidad de ornamentos que le vamos a poner a cada una de las propiedades para que sea más fácil programar, para que sea más fácil mantener y para que sea se automaticen muchas cosas. Ya vamos a ver cuáles son esas cosas que se van a automatizar. Obviamente que esto no lo voy a necesitar porque esto se va a seguir llamando Product ID. Pero sí lo que quiero decirle a través de las Data Annotations es que esta propiedad no quiero que la muestre cuando vaya a hacerme los formularios para cargar la información. Entonces tengo una Data Annotation que es Scaffold Column y le voy a poner que sea false. No quiero que scaffold quiere decir andamio. No quiero que le ponga un andamio alrededor de la propiedad. Tengo otra Data Annotation que es muy útil, que me va a permitir poner display
Y le voy a decir que la propiedad name de display va a ser, ahora vamos a ver qué, esto es el product name. Aquí yo le voy a poner qué nombre quiero que me ponga en la etiqueta que va antes del campo. ¿Por qué? Porque todas estas data annotations nos van a permitir automatizar la generación de los formularios que van a formar parte de nuestra aplicación después. Entonces le voy a poner display name esto es el nombre del producto, entonces nombre. Voy a hacer lo mismo para display name. Descripción. Y acá voy a agregarle una propiedad más, un adorno más, que voy a decir que sea string length 1500 y otra propiedad más que va a ser data type multi-text. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando me haga el scaffold de la columna, primero me va a poner un máximo de 1500 caracteres. Y además me va a poner que en lugar de poner una sencilla, una sola línea para el campo de texto, como son 1500 caracteres, me queda medio incómodo, me va a poner un text area, ¿bien? Para agregar esa propiedad. A esta no me hace falta hacerle ninguna aclaración. Y a esta vamos a ponerle display name data, perdón, precio. Y en principio con eso, no, pequeño detalle también, vamos a hacer que tanto el nombre, no solamente el nombre, vamos a ponerle otro adorno que se va a llamar required. Y le voy a poner que el error message de required, es decir que cuando no me agregue, debe ingresar un nombre del producto. Estos van a ser los mensajes de error que van a aparecer al lado de las propiedades cuando se haga. Ya vamos a llegar a esa parte de los formularios de acceso a datos, pero esta va a ser la propiedad que va a aparecer en el nombre. Bueno, no vamos a hacer lo mismo con categoría. Yo voy a hacer ahora una pausa. Voy a pegar todo lo que tenía en categoría para que quede ya la categoría formada y la voy a comentar enseguida para que no sea tan pesada la presentación. Vamos a hacer una pequeña pausa. Control. Bien, seguimos con categoría. La categoría le agregamos el data annotations. Le pusimos scaffold column false para el ID, categoría ID. Y acá hicimos una anotación diferente. En lugar de poner cada una de las adornos en una línea separada con los corchetes de inicio y de fin, lo hicimos separado con comas. Bien, es exactamente el mismo resultado. Acá están los nombres en inglés. Esto para que vean que yo lo hice todo. Mentira, esto lo estoy robando. Product, perdón, descripción del producto. Bien, perfecto. Bien, volvemos a nuestro, perdón,
a nuestra context y vamos a agregar una clase que se va a llamar, una nueva clase que se va a llamar, dentro de models también, ¿sí? Voy a agregar una nueva clase que se va a llamar context. ¿Por qué? Pues yo le tengo que avisar al Entity Framework quiénes van a ser las clases que se van a conectar a la base de datos. Es decir, le tengo que decir, esta clase va a formar una tabla dentro de la base de datos, esta clase va a formar una tabla dentro de la base de datos. Para ello, no sé si lo hice bien, sí lo hice bien. No sé por qué no me está funcionando. Ahí está. Bien, para ello voy a hacer heredar esta hermosa clase, va a heredar de una clase que se llama dbContext. Recuerden, cuando no tengan la definición de algo, cuando les aparezca esto, hacen clic o hacen control punto y agregamos using system.data.entity. Bien, esta clase hereda de dbContext. dbContext es propiamente system.data.entity.dbcontext. Es una clase que nos va a permitir conectarnos a una base de datos relacional de acuerdo a lo que esté seteado en nuestro archivo webconfig. Ya vamos a ir a ver eso enseguida. Y yo le voy a decir que esto es una propiedad, una clase típica de dbContext. Yo le voy a decir que cada una de mis propiedades va a ser un dbset de productos, y se va a llamar products. Y por otra parte voy a tener otra propiedad que va a ser también un dbset de category, y se va a llamar categories. Bien, esto nos va a pluralizar nuestro objeto ahí en la... Disculpen. Está entrando una llamada que corté amablemente porque era mi hijo. Que se aguante un cachito. Y voy a... Listo, con esto ya tengo suficiente. Creería que ya está suficiente. Y vamos a volver a la ayuda a memoria porque tengo muy mala memoria. Y vamos a agregar una nueva clase que se llama Product Database Initializer. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque cuando nosotros creemos la base de datos va a estar vacía. Entonces necesitamos una clase que nos inicialice la base de datos. ¿Cómo hacemos ello? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar Product Database Initializer. Y en principio nada más. Sí, nada más. Y esta clase la vamos a hacer heredar de una palabrita bastante larga, de una clase bastante larga, que se llama Drop Database If
model changes de product context. Esto vamos a poner en mayúscula si lo reconoce. Y fíjense aquí no me dio. Drop create database. Es así. Ahora sí me tiene que dar using system data.entity. ¿Qué hace? Drop create database if model changes. Va a tomar la base de datos que está definida en product context y la va a, si nosotros modificamos la estructura de la base de datos, la va a tirar a la basura y la va a volver a crear. Bien. Y aquí es justamente donde nosotros tenemos que insertar un fragmento de código que es bastante largo, ahora lo voy a comentar. Está aquí, Product Database Initializer. Y ahora vamos a entender qué es todo esto que estamos agregando, que es muy largo. Yo enseguida voy a hacer una última pausa. Creo que es hasta ahí. Y lo que vamos a hacer es... Me sobra uno, está bien. Yo sabía. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto estamos agregando aquí. Lo que va a hacer es... tomar un método de esta clase y le va a hacer un override, es decir, lo va a volver a escribir y va, seed se llama el método. El seed lo que hace es alimentar a la base de datos. Bien, ¿qué hace esto? Cuando se invoca, va a tomar las categorías get categories for each. Bien, get categories es una lista de categorías. Bien, acá vamos a cambiarle los nombres. Autos, aquí estamos. Aviones, aviones, parezco mi hijo cuando era chico. Aviones, sí. Camiones, aviones, sí. Barcos y por último cohetes. Es decir, va a crear una nueva categoría con el category ID número 5 y el category name cohetes. Bien. Y entonces por cada una de ellas va a iterar por cada una de ellas y le va a decir al contexto que le pasé como parámetro, que viene de aquí, le va a decir agrégalo a la base de datos. Bien. Yo no estoy muy seguro. Bien, y lo mismo va a hacer con los productos. Ahora voy a traducir los productos. Son bastantes. Hay una cantidad enorme. Y lo voy a dejar por ahora en inglés. Bueno, voy a traducir semejante cantidad de información. Tengo 10, 12, 15, 16 productos. No tengo muchas ganas de ponerme a trabajar con ello, con la traducción. Por ahora lo vamos a dejar en inglés de momento. Después veremos si lo traduzco en algún momento. Lo que sí es importante saber es que lo mismo va a ser con los productos. Yo no estoy muy seguro, me parece que la Entity Framework 5.0 ya no lo necesita, pero por si acaso, le voy a decir que al final de toda esta operación, context.savechanges, que lo sigue mostrando, y por lo tanto alguna razón de ser debe tener. Lo que está haciendo entonces es itera por cada uno de los productos, que me crea una lista que está como static, es decir, como compartida, como no necesito instanciarla, y me va agregando este producto que yo identifico acá con una lambda expression, que es todo esto que está aquí. Bien, a ver si... perdón.
A ver si ahí lo vemos un poquito mejor. Creo que sí se va a ver mejor ahí. Bien, no me dio bolilla. Mal hecho. Lo que quería mostrar era esto entonces. Tenemos para cada categoría, hace esta expresión lambda, que está aquí, agrega la categoría y lo mismo con los productos. Y después hacemos un context save changes. Lo que está haciendo entonces esto es inicializar nuestra base de datos, agregar un montón de categorías, agregar un montón de productos y estamos listos para andar. Bien, bueno, lo estoy aumentando. Vamos entonces a volver al escritorio y sacar la lupa, que es una maldición. Vamos a minimizar esto. Ahí está, ahora sí. Bien, una vez hecho esto, nosotros tenemos que agregar en la inicialización de nuestra aplicación, cuando la aplicación arranca, tenemos que agregar explorador de soluciones. Tenemos que agregar en un archivo muy particular que está aquí, que se llama Global Asax. Global Asax tiene todas las definiciones de los eventos globales de nuestra aplicación. Y después van a ver para qué sirve cada uno de estos métodos. Pero aquí me fui al webconfig, no tenía por qué ir al webconfig, pero no sé por qué no me lo mostró. Global Asax, ahí está. Cuando arranca la aplicación, nosotros tenemos que ponerle una sola instrucción para indicarle a nuestra aplicación de dónde va a tomar la inicialización la base de datos. Para ello, yo tengo acá una ayuda a memoria que me permite agregarle, porque tengo muy mala memoria, entonces, bien, se me colgó, ahí está. Era database bien, vamos a pegarlo. Entonces yo acá tengo que pararme sobre eso que me está dando y no me lo está tomando. Product Database Initializer, debería tomármelo. A ver, vamos a tomar el nombre de aquí, pues por ahí me equivoqué yo con las mayúsculas y las minúsculas. A ver si ahora me da bolilla. Y está puesto, porque esto estaba para Visual Basic, me imagino que tiene que ser eso. Vamos entonces a ver aquí si me da la definición. Control punto, ahí está, using Wingtip Toys, y aquí le voy a decir que use system.data.entity. Entonces lo que va a hacer esto es decirle a la aplicación: cuando arranques, créate un Product Database Initializer. Bien. Y por último vamos a hacer una modificación en el webconfig para decirle qué base de datos tiene que utilizar. Bien. Y aquí hay una pequeña aclaración que tengo que hacer. Aquí hay una pequeña aclaración. Vamos a ir primero al webconfig, explorador de soluciones, webconfig, y vamos a agregar esta pequeña connection strings. Dentro de connection strings vamos a agregar add name Wingtip Toys, y en realidad acá lo que está haciendo es buscar una clase que se llame Wingtip Toys. Ahora, como la aplicación se llama Wingtip Toys, hay una confusión. Yo acá podría ponerle product context,
y al llamarse de la misma forma que la clase no tendría ningún problema, pero estaba Wingtip Toys y ahora vamos a ver por qué y cuál es el sentido de eso. Bien, acá lo que dice es, vamos a hacer una acercación, dice que va a usar un data source que es LocalDB. LocalDB es la nueva versión de el framework, del SQL Server 2008, que es muy parecido al Express por capacidad y por características. Es muy parecido al Compact Edition de SQL Express, pero es una versión basada en un archivo. Es decir que si yo pongo una aplicación con el archivo solamente de LocalDB y pongo todas las clases que manejan la base de datos, no necesito instalar en el servidor SQL Server Express ni nada parecido, sino basándome solamente en el archivo, versión 11.0, y estoy ya habilitado para poner una base de datos. Lo que es muy bueno, ¿no? Tenemos una utilidad enorme. Attach DB File Name es qué base de datos va a usar. Y acá hay una cosa muy particular que dice Data Directory, que ya no lo vimos, pero es una carpeta especial es una carpeta especial de ASP.NET que se llama app-data. Y por último, Integrated Security True, lo que va a hacer en este caso es utilizar la seguridad integrada de Windows. Después va a poner el provider name. Aquí está el provider name, que va a ser system.data.sqlclient. Esto está mal. Esto debería terminar ahí. Bien, ahora lo voy a corregir a eso. No sé por qué no me da bolilla. A ver si me da bolilla. Sí, ahí está. Y con eso es suficiente. Con eso estamos definiéndole entonces que Wingtip Toys se va a conectar a la base de datos local, que se va a llamar con el nombre que habíamos puesto acá, que ya ni me acuerdo cuál era, wingtiptoys.mdf. Bien, suficiente. Con esto ya está toda nuestra capa de datos funcional. Con esto ya hicimos todo lo que necesitábamos hacer para que nuestra base de datos funcione. Ahora bien, me falta un pequeño paso que yo dije que se llama Product Context, y yo tengo que avisarle a Product Context que vaya a buscar en la base de datos una cosa que en la conexión en el connection string, una conexión que se llame similar a Wingtip Toys. Porque la definición que hice en el webconfig lo hice medio complicado a la expresión, ¿no? Pero la idea era esta. Tengo que agregarle esto, para decirle que la clase esa se llama Wingtip Toys y no se llama Product Context, para darle un nombre más descriptivo. Listo. Con eso ya estamos funcionando. Vamos a alargar a construir la aplicación a ver si está todo bien. Probablemente me tire algún error por algún nombre de propiedad. Está haciendo Control Shift B, me permite generarla, compilarla, y vamos a ver qué es el resultado que nos dio. Compilar iniciada, proyecto Wingtip Toys, configuración debug para cualquier CPU. Es lerdo. Usted es lerdo. Esto está demorando demasiado. Pero en principio nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer.
y debería compilar bien, salvo que algún nombre de propiedad me haya equivocado con las mayúsculas y minúsculas, que pasa en las mejores familias, pero me hubiese saltado el error al copiar y pegar. No creo. Algo me saltó. Ahí sí saltaron varios errores. Tipo doble puede convertirse en decimal. Era un double. No sé por qué. Ahora vamos a ver por qué. Pero en principio habría que corregir esos errores. La definición de datos estaba mal. Esperen un segundito que voy a ver si Product Database Initializer. Y aquí debería haber Unit Price es, bueno, vamos a ponerle double. No sé por qué debería tomármelo. Vamos a ir a Product. En lugar de decimal, vamos a ponerle un double. Así no se queja. Tranquilo. Bien. Ahora bien, vamos entonces a compilar la aplicación. Probar soluciones. Otra forma de compilar es Ctrl Shift B o si no, generar desde aquí. Ponemos a generar y vamos a ver si hay 16 errores. Tenía 16 productos creados, creo que no va a haber más errores. Bien, yo a partir de aquí debería mostrarles a ustedes qué es lo que logramos hacer con todo esto. Compiló correctamente, pero no tengo forma de mostrarlo porque todavía no tengo nadie que consuma. Que consuma esta capa de datos. Entonces para hacer eso vamos a hacer un paso más que lo vamos a hacer en la próxima clase. Así que por ahora esto ha sido todo. Vamos a subir esto y mañana seguimos con el resto.